Bueno, muy buenas tardes. Empezamos entonces con el lanzamiento de la plataforma Saber Habitar. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta plataforma, una plataforma que para nosotros representa la vinculación de saberes y recursos, que nace como iniciativa de la Universidad de Buenos Aires y de la organización Microenergía, y que se organiza en colaboración con planes de Smart City, Techo y Tejido Urbano. Saber Habitar es la plataforma que condensa años de trabajo de un gran equipo que nuclea, pero que también busca armar redes nuevas, posibilitando la participación de personas valiosísimas en materia de vivienda y hábitat, que compartirán aquí sus conocimientos, sus expectativas, pero también su tiempo, que no es poca cosa en días como los que corren. Y el objetivo es incubar proyectos. La idea es que de aquí salgan grandes proyectos, que sean innovadores, que sean respetuosos con el medio ambiente y con la sociedad. Para quienes se interesen por el contenido más académico de la temática, les cuento también, ya que estamos, que próximamente se estará dando inicio a una nueva cursada del PAPUR, del Programa de Actualización Profesional, y que ya está abierta la inscripción. Así que si están interesados en algo de eso, lo podemos hablar luego, manden la consulta. Pero bueno, hoy estamos aquí para dar el puntapié inicial, así que damos comienzo a la primera edición de Saber Habitar. Como ya saben, pueden encontrar todo el material, los videos temáticos y las charlas anteriores en nuestra página web, que es labrújulaurbana.com.ar/saberhabitar. Y ahora simplemente les voy a contar cómo va a estar la jornada de hoy. Vamos a tener un primer momento, una primera etapa donde vamos a estar hablando de algunos proyectos y luego con la presentación de Fernando Murillo, que nos va a contar bien cómo va a ser la mecánica del curso y del trabajo en conjunto. Y después vamos a tener una segunda etapa en la que vamos a tener un espacio de debate. Como ya saben, hemos difundido la pregunta disparadora, que es cómo podría y debería el sector privado construir vivienda asequible en ciudades latinoamericanas. Para esta parte vamos a tener la participación de Claudia Mondragón y de Sebastián Hueliciesco. Ya los vamos a presentar en el momento. Así que bueno, entonces ahora sí, si les parece, le voy a dar la palabra a Fernando Murillo, referente obviamente de la plataforma Saber Habitar, pero también de Microenergía de la Universidad de Buenos Aires, para que nos cuente un poquito más en profundidad cómo vamos a seguir. Vamos a hablar ahora entonces de Saber Habitar, que tiene en realidad dos objetivos centrales. Por un lado es enseñar a producir vivienda adecuada incubando proyectos. Para Saber Habitar es muy importante la documentación, la sistematización de saberes, porque justamente la producción de vivienda y hábitat demanda saberes multidisciplinarios. No alcanza solo con la visión de un arquitecto diseñando, sino que es muy importante la visión de un sociólogo entendiendo cómo se organiza la sociedad, de un economista, cómo se financia, de un ambientalista, dónde se debe construir de modo de no afectar el ambiente. Pero un segundo objetivo es también crear una red de empresas y profesionales capaces de construir barrios asequibles, adecuados y sustentables. Es decir, este doble objetivo, formar para generar saberes muy concretos aplicados a proyectos y crear una red, son los dos objetivos centrales y casi diría la justificación de Saber Habitar. ¿Cómo es el esquema operativo? Podemos reconocer que hay, por una parte, 7 módulos de aprendizaje que están estructurados en el ciclo de proyectos, desde saber diagnosticar cómo armar un proyecto de inversión, saber proyectar, saber urbanizar, saber reurbanizar atendiendo los distintos tipos de vivienda y hábitat. Y sobre todo, lo que más importancia le damos es la aplicación de estos saberes en proyectos concretos, en proyectos que están en curso tanto por parte del sector privado, de empresas, de cooperativas o directamente de municipios, ¿sí? Este módulo de aprendizaje lleva directamente a lo que llamamos el proceso de incubación de proyectos y programas, donde identificamos tutores, especialistas por región, que van a ir siguiendo en forma online y con reuniones virtuales
a través de esto que llamamos plataforma online de seguimiento de proyectos. Este proceso de incubación nosotros nos comprometemos que es de 3 meses. Arranca ahora, en septiembre, octubre y culmina en noviembre, ¿sí? Dejando esos últimos meses para este proceso de incubación. Entendemos que todos esos proyectos y programas que son incubados, que son desarrollados en la plataforma, van, en la medida que ellos quieran, por supuesto, a un proceso de certificación, en el cual a priori recibieron una serie de criterios de diseño y planificación que en función de su cumplimiento a partir de proyectos se certifican. Y esta certificación lleva a una última etapa que llamamos de financiación, donde hay una mesa de inversores privados, una guía de recursos públicos y comunitarios que intentan de alguna manera implementar los proyectos. Es decir, que en esta rueda, módulo de aprendizaje, incubación, certificación y financiación, hay un aprendizaje tanto personal de las personas que participan, como también aspiramos nosotros a que sea un aprendizaje institucional, básicamente basado en el hacer, es decir, no en solamente una teoría, sino en proyectos concretos que tienen posibilidades y que mejoramos el umbral de llegar a financiamiento. Poco Saber Habitar parte de la experiencia muy conocida de que muchas veces empresas, municipios y demás les cuesta mucho llegar a la instancia de financiamiento porque, por un lado, han tenido un proceso no de incubación totalmente completo, no de certificación y de autoevaluación del producto y por lo tanto la etapa de financiamiento es muy lejana. ¿Cuál es el cronograma? Bueno, lanzamos la plataforma y ahora a partir del 1 de septiembre tenemos el módulo 1 que se va repitiendo cada viernes, 8 de septiembre, 15, etcétera, hasta el 27 de octubre, que es el evento de cierre, en el cual la idea es sacar una conclusión de todos estos saberes y en noviembre terminar el proceso de certificación y de mesa de negocios. ¿Cuáles son las categorías de proyectos que hemos identificado? Por una parte, la construcción y rehabilitación de viviendas. Por otro, los lotes con servicio y desarrollos de barrios. En tercer lugar, proyectos que apuntan al mejoramiento de barrios populares y a lo que conocemos como proyectos de inclusión sociourbana a partir de no solo infraestructura física, sino también social. Espacios públicos e intervenciones urbanas de distintas naturalezas, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura azul y verde. Y finalmente proyectos que son en general más personales, pero que apuntan a investigaciones e innovaciones en distintas áreas, pero muy centrado en la cuestión de la vivienda, cómo generar vivienda de alquiler, distintos tipos de investigaciones que este quinto eje de categoría de proyecto nosotros lo vinculamos mucho con la oferta de posgrado que ofrecemos a nivel de planificación urbana y regional. Los proyectos presentados fueron 124 y hemos preseleccionado 15 que vamos a poner el foco. Esto no excluye otros proyectos que puedan aparecer, la categoría está abierta, hemos hecho esta selección como para arrancar, pero invitamos a todos aquellos interesados que continúen mandando proyectos para este ciclo lectivo o para el ciclo que pensamos realizar el año próximo. Las categorías, para hacer un pequeño repaso, son, en cuanto a construcción y rehabilitación de viviendas, hemos identificado proyectos en Guatemala y en Colombia, sobre todo en las regiones y ciudades de Valle del Cauca y en la ciudad de Guatemala, donde se están proyectando edificios que están próximos a su implementación y existe un interés por parte de empresas privadas de tener una revisión crítica de esta producción, sobre todo por parte de corporaciones. Con respecto a lotes con servicios y desarrollo de barrios, hemos identificado 3 casos en la Argentina, por un lado Comodoro Rivadavia, en Mercedes, en Corrientes y en Florencio Varela, en el área metropolitana de Buenos Aires, siempre con loteos, con distintos nombres. En el caso de Florencio Varela, un proyecto innovador de eco-urbanización. En Bolivia tenemos los casos de Cochabamba y la alcaldía San Pablo, en la cual se planea trabajar en vivienda colectiva, algo que nos interesa mucho, con equipamientos sobre terrenos comunitarios. Creemos que es un muy buen medio para generar vivienda asequible. Y también el trabajo con nuevas comunidades originarias. Y en el caso de La Paz, un caso como es las Torres Aura. En Colombia tenemos un proyecto que estamos en negociación. En cuanto a mejoramiento de barrios, hemos elegido el municipio de Luján, en la Argentina,
para la reurbanización de 8 barrios, con los cuales ya venimos trabajando, pero un poco es colocar estos proyectos en el filtro de los 4 pasos que comentaba recién de Saber Habitar. En Bolivia también un proyecto en el Alto, de mejoramiento, y en Ecuador especialmente estamos conversando un proyecto en Cuenca sobre barrios vulnerables socioambientales, sobre todo enfocado en la noción de resiliencia. La cuarta categoría de espacios públicos de acción urbana incluye en Bolivia la ciudad de Tarija con un plan verde, en Colombia, en Bogotá, una iniciativa que nos parece muy interesante de padrinos del espacio público y en México, en la ciudad de Mérida, gestión de espacios para la reducción de riesgo de desastres. Y finalmente, en cuanto a investigación e innovación, elegimos, había muchísimos, pero por parte de México, Michoacán, planeación para la resiliencia, en Perú, en Chiclayo, la elaboración de planes de contingencia, y en Paraguay, en San Lorenzo, vivienda y hábitat efímeros, soluciones basadas en tipologías no tradicionales. Ya para ir cerrando, podemos reconocer que cuando yo hablaba de incubación, implica estos 7 módulos formativos, la aplicación en proyectos y programas subidos a la plataforma, sesiones de revisión de proyectos con tutores especializados, ajustes de idea y anteproyecto y versiones final, que lleva a este proceso de certificación que está estructurado con una certificación técnica urbana arquitectónica, donde se chequean condiciones proyectuales y condiciones de materialidad, la viabilidad legal y económico-financiera y la evaluación de impacto socioambiental, donde entran todas estas variables que mencionamos antes de consistencia en cuanto a mercado y la oferta del producto. Y esto lleva finalmente a una aceptación o propuesta de alternativa, tratando de elaborar escenarios alternativos que puedan compararse y puedan retroalimentarse en lo que hace a la formulación de propuestas superadoras. Bueno, este es más o menos el planteo. Vamos a seguir trabajando y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias Fernando, perfecto. Entonces así terminamos con la primera etapa de este encuentro y les recuerdo que el viernes es la primera clase, así que ahí nos volveremos a reencontrar. Ahora iniciamos con la segunda parte de este encuentro en la que vamos a debatir sobre esta pregunta disparadora que mencionamos anteriormente. ¿Cómo podría y debería el sector privado construir vivienda asequible en ciudades latinoamericanas? Bueno, también quería presentarles a Claudia Mondragón, que es una especialista de ONU Hábitat, arquitecta. Hemos trabajado juntos en el proyecto de Tren Maya y conozco muy bien toda su experiencia, su expertise, tanto en México como en Centroamérica. Y me es un gran placer en esta noche poderla introducir. Y también presentarlo a Sebastián Gualiciesco, que es un economista argentino que ha pasado por la función pública y privada y que realmente tiene ideas muy innovadoras respecto al financiamiento de los temas de vivienda y hábitat. Generamos, lo que ya está construido y cómo vivimos, en dónde vivimos, porque no solamente hablamos de la necesidad de vivienda nueva, sino que de soluciones inmobiliarias sostenibles y la rehabilitación en las viviendas como lucha contra el cambio climático, pero no solo en la transformación de viviendas nuevas, sino que en la transformación de las viviendas existentes. El sector inmobiliario además tiene un papel clave en el desarrollo sostenible, ya que contribuye, ya lo decían, creo que los colegas del ayuntamiento que me antecedieron, que contribuye a la transformación de la ciudad y a la creación de adecuación de viviendas y espacios de trabajo para las personas. Cómo la vivienda va articulando y va generando la ciudad y cómo nos va haciendo la vida más costosa o la vida más económica al resto de los que habitamos la ciudad, ¿no? Lo que les venía diciendo, no solo se trata de los inmuebles construidos, sino que también de identificar, mejorar las condiciones que están en este proceso. O sea, cuando hablamos de desarrolladores y empresa privada y desarrolladores inmobiliarios, y sobre todo en América Latina, en donde el déficit cualitativo es mayor que el déficit cuantitativo, hay que también identificar mejoras en las edificaciones que están en proceso. Es necesario y se hace la invitación al que el sector inmobiliario reoriente los esfuerzos hacia el acondicionamiento de edificaciones que están ya construidas y que sean actuales. Y bueno, uno de los principales desafíos a los que se
encuentra o lo que se enfrenta el sector inmobiliario en su camino hacia la sostenibilidad y hacia la asequibilidad es justamente esta, la falta de incentivos y regulaciones claras para promover construcciones de edificios sostenibles, en algunos casos la propia escasez de materiales sostenibles y que dificulta integrarlos en el proceso de construcción, así como la falta de conciencia y capacitación. Cada uno de estos elementos va aumentando el costo de las viviendas y va generando que realmente los desarrolladores inmobiliarios no vean rentabilidad en la generación de este tipo de proyectos. Y ante esto, una siguiente recomendación, y lo hablábamos mucho ahora que se está desarrollando la Cumbre Internacional del Hábitat y con ONU en México, es la necesidad de generar, por un lado, alianzas y que no se vea el desarrollador inmobiliario en la empresa privada solo como el responsable del proceso de la construcción de la vivienda, sino la generación de alianzas y generar un bloque conjunto con los gobiernos locales, con los gobiernos subnacionales o centrales, que faciliten generar un equilibrio entre las normativas, el desarrollo, la innovación, de las políticas públicas para que los gobiernos, para que a partir de esto se pueda impactar de manera positiva en la vida de las personas a través de vivienda adecuada y por ende también en el medio ambiente. No podía faltar traer a la mesa los 7 elementos de la vivienda adecuada, porque cuando hablamos de vivienda adecuada, y me voy a permitir ir en escalas en temas de la vivienda adecuada, no solo hablamos de, y obviamente está aquí la asequibilidad, pero la asequibilidad acompañada de tener seguridad en la tenencia de la tierra, porque esto nos va a garantizar que los propietarios de la vivienda puedan tener un patrimonio sobre el cual invertir, sobre el cual poder sacar un préstamo, sobre el cual poder generar o ir generando mejoras a la propia vivienda, la disponibilidad de los servicios, materiales, instalación de la infraestructura que también va a minorar los costos vinculados a temas adyacentes a la vivienda, la propia habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural, pero de esto parto a cuál es, y esta es como fuente de la Comisión Nacional de Vivienda en México, cómo es una familia, o sea, cómo es la vivienda adecuada, más allá de esto que está muy vinculado con la ciudad, el vínculo de la vivienda con la ciudad, que tiene vínculo y está la asequibilidad como parte de esto, pero cómo hacer una vivienda más asequible ya en la unidad familiar y una vivienda adecuada pensando no solo en el vínculo de la vivienda con la ciudad, sino que de la unidad habitacional. Entonces, pensemos que para ser más asequibles también tenemos que pensar en la necesidad de la familia, en la habitabilidad y en la seguridad estructural. Cuando estamos hablando de habitabilidad, son los temas que traía antes. Qué tan sustentable, qué tan habitable, qué tan accesible es la vivienda, pero también la vivienda adecuada para que pueda ser más asequible y más sostenible tiene que tomar en cuenta la necesidad de la familia, teniendo en cuenta las necesidades que tienen las familias de América Latina de contar con una vivienda que tenga la posibilidad de pensar en un crecimiento progresivo y disminuir el hacinamiento post pandemia. Y durante la pandemia nos damos cuenta de la urgencia que tenemos en América Latina para resolver problemas de hacinamiento, porque teníamos este mensaje de quédate en casa, pero ¿en qué casa nos estamos quedando? Entonces también la vivienda, para que pueda tener condiciones de sostenibilidad y asequibilidad y de vivienda adecuada, debe de tener espacios adecuados según el número de integrantes de la familia y garantizar de que podamos tener una posibilidad de crecimiento progresivo, aumentando de manera progresiva el crecimiento, la superficie de construcción y las recámaras, y luego también garantizar una seguridad estructural de la vivienda a través de sistemas constructivos adecuados, calidad de materiales, calidad en la mano de obra y mecanismos de suelos. Y aquí las características adecuadas del diseño de una vivienda asequible y una vivienda sostenible, tenemos que pensar en las características físicas del terreno, contando que muchas de las ciudades de América Latina tienen unas condiciones de riesgos que están realmente presentes a lo largo de Centroamérica, en México, en Sudamérica, en donde debe de ser un tema que nos va a ayudar a generar accesibilidad por un lado, pero también asequibilidad en cuanto a los sistemas constructivos. Luego una integración del contexto y de la imagen, tomar en cuenta los diseños arquitectónicos, una zonificación de espacios que nos permitan evitar el hacinamiento y garantizar
poder ir generando espacios progresivos, generar espacios habitables, espacios accesibles, especificaciones por zona climática que también nos van a garantizar evitar tener, por ejemplo, aires acondicionados o calefacciones, considerando el uso de los materiales y las ventilaciones y los cruces que nos van a generar también esquemas de asequibilidad porque nos van a disminuir el uso de servicios aledaños a la vivienda. Además, como las características generales de la construcción y la adecuación cultural, con Fernando tuvimos de manera particular un ejercicio muy interesante, por ejemplo, en Campeche, en Yucatán, en Campeche, en la península de Yucatán, en donde teníamos, por ejemplo, el diseño de viviendas, necesidad de una vivienda de interés social, pero con condiciones de vivienda adecuada, en donde pues en Campeche nos decían en algunos casos personas de origen maya que ellos querían su espacio para tener su hamaca más que tener una cama en algunos casos, ¿no? Y tener esta combinación que nos permiten tener viviendas que se adecúen a las características culturales de la población y que a su vez nos permitan entonces ir aminorando costos para garantizar vivienda asequible por un lado, no sobrepasar este 30% que nos genera el CPI de ONU Habitat, pero también ir generando espacios que nos garanticen sostenibilidad, cómo generar vivienda adecuada que cumpla esta doble vía. Y por supuesto, no, termino con algo que ya había mencionado, la necesidad que tiene la empresa privada de verse inmiscuida en la toma de decisiones, en las alianzas vinculadas no solo con sociedad civil, con la propia academia, sino que con los gobiernos. A veces cuando hacemos procesos de planeación, el gran ausente es la empresa privada, y sin la empresa privada no podemos garantizar ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, porque realmente son los grupos privados los que de algún modo también van moviendo el norte de las ciudades hacia donde se van orientando. Entonces es necesario generar alianzas con la empresa privada para garantizar que estemos hablando todos el mismo lenguaje, no solo del futuro de las ciudades, sino que también del futuro de los barrios y futuro de las viviendas. Sumarnos a la mesa y generar alianzas que garanticen este equilibrio entre las normativas de vivienda, los límites o los incentivos que se le dan al tema de vivienda, al desarrollo, a la innovación, mediante políticas públicas para impactar de manera positiva en las personas y en el medio ambiente a través de la vivienda. Entonces lo dejaría por acá, voy a dejar de compartir para permitirle a mi colega economista que se une a la conversación. Por mi parte, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Un gusto conectar con todos. Gracias, Fer, gracias, Mariela. Qué bueno compartir esta mini sesión con Claudia y con todos. Miren, voy a ser muy sincero, o sea, nos quedan muy pocos minutos, así que voy a compartir más intuiciones que respuestas. No habría nada más argentino que tratar de responder esa pregunta. Es irrespondible, así que no voy a ser tan chanta y no voy a querer ensayar una respuesta que la vamos a guardar para el curso de Saber Habitar. Que de paso te quiero felicitar, Fernando, y a todo el equipo por la plataforma, que se ve buenísima. Ya tengo muchas ganas de que arranque el curso, que aparezcan los proyectos y que se transformen en acción. Así que me interesa mucho también el intercambio con los participantes y con los que van a poner proyectos. Así que creo que la parte gruesa la vamos a guardar para cuando toque la clase, que creo que es en octubre. Miren, yo creo que lo primero que hay que decir es cómo no se puede resolver este problema, es insistiendo con un paradigma en el que pensamos que el déficit, tanto cualitativo como cuantitativo, de la vivienda y del hábitat en América Latina o en cualquier parte del mundo se puede resolver solamente con recursos del Estado, con recursos fiscales. Es imposible. O sea, sumemos todos los presupuestos públicos de todos los gobiernos del mundo, toda la filantropía del mundo, la pones entre paréntesis, la elevás a la quinceava potencia y no alcanza para cubrir el crecimiento vegetativo de la demanda de estos problemas. Así que la necesidad de involucrar el capital privado a escala, más que un tecnicismo, es un imperativo, porque estamos muy lejos de ese gap. Y hay 3.000 millones de números que podemos compartir para que eso quede claro. O sea, piensen solamente en Argentina, donde tenemos por lo menos 3,5 millones de unidades de déficit de vivienda entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y vean cada 4 años, cuando cierra una gestión, la gestión se autofelicita porque construyó 120.000 viviendas,
y la que viene dice, no, yo soy mejor, construí 200.000, bueno, 200.000 de 3,5 millones, ¿no? Y en el periodo posiblemente el déficit creció más que el quantum que el gobierno construyó. Entonces, el capital privado, hoy yo lo que veo, yo me especializo en economía de impacto, en finanzas de impacto. Ahora soy socio de una firma que se llama New Ventures. Estamos en México, Colombia y Argentina. Estructuramos modelos de negocios que conectan el capital privado con problemas socioambientales, con la rigurosidad y la intencionalidad de generar un impacto social y ambiental positivo y con frameworks de medición de ese impacto. Yo diría que cuando empezó la inversión de impacto la gente pensaba que solo era posible vincularla a inversiones verdes, por ejemplo, de energía, porque pensaban, bueno, hay una relación técnica o ingenieril entre el panel solar que uno invierte, el kilowatt que ese panel genera y el carbono que deja de emitir, el reemplazo de un uso, por ejemplo, de un combustible fósil, ¿no? Para generar energía. Pero con el tiempo empezó a haber cada vez más sofisticación de instrumentos vinculándolos al mundo social también, al mundo de la conservación, de la naturaleza. Y yo no soy arquitecto, admiro mucho a los arquitectos, hace mucho que trabajo con arquitectos y con urbanistas, los admiro, me fascina la interdisciplina, pero a mí me interesa la vivienda y el hábitat porque me interesan los seres humanos y el planeta. Y lo veo como un medio más que como un fin, no es mi profesión. Pero sí reconozco, como economista especializado en el desarrollo, que no hay puerta de entrada más potente a la agenda de desarrollo que la agenda territorial y la agenda de la vivienda. Porque el vínculo de la vivienda adecuada, de la vivienda asequible y también del hábitat, voy a insistir también con la dimensión del hábitat, y una serie de resultados sociales y ambientales positivos es innegable. Es casi tan innegable como la relación entre el panel solar, el kilowatt y la tonelada de carbono. Entonces, cuando estamos invirtiendo en la vivienda, por las razones que todos conocen, estamos invirtiendo en indicadores de salud de esa familia, en indicadores de mejora educativa, en mejores índices de seguridad ciudadana, en mayor productividad, en mayores oportunidades económicas, en mayor generación de ingresos para el grupo familiar. Y si hacemos las cosas bien también, como señalaba Claudia, que es importantísimo, por el lado de la eficiencia, ¿no? También en la construcción y también en el mantenimiento de los edificios, ya sean edificios de uso mancomunado o casas particulares, también con la agenda de mitigación ambiental. Esos temas son los temas que le interesan hoy a los inversores más avanzados, llamémosle inversores de impacto, a los inversores ASG, a los que cumplen con criterios en inglés se les llama ESG, de Environment, Sustainability y Governance, que les voy a poner 2 o 3 números. Hay más o menos ciento y pico de trillones como dicen los yanquis, ¿no? Millones de millones de activos profesionalmente manejados en el mundo. De ese total hay entre 1, casi 2 trillones que están estrictamente alineados a inversiones que persiguen intencionalmente generar impactos positivos, los miden y los reportan, como los que les acabo de decir. Eso hace 10 años era una cifra de casi nada y está creciendo mucho, pero sigue siendo una parte marginal de todo el mercado de capital del mundo. Y en el medio está esta inversión ESG que se mete en temáticas sin necesariamente la intención de generar un impacto positivo y sin medir ese impacto. Ese capital ESG hoy está en el mundo, depende a quién uno le crea, los números entre 35 y 50 trillones de dólares, así que no es menor. Ese capital busca invertir mucho en energía renovable, tampoco se está acercando al mundo de la vivienda. Creo que hay un caso más fuerte que hacer entre el link de invertir en vivienda y los resultados sociales y ambientales que eso nos puede comprar o nos puede dar. Y yo creo que estos años, por todas las razones equivocadas, el tema está, no sé si nosotros estamos muy cerca de la agenda, pero para mí, que entro y salgo y estoy un poco en el mundo y un poco en América Latina y un poco en Argentina, tengo la sensación de que lo estoy viendo cada vez más presente, que es, yo creo que hay 2 factores. La salida de la pandemia dejó en claro que hay muchísima gente que vive en condiciones inadecuadas, o sea, nosotros siempre lo supimos, pero mucha gente no lo sabía. Nosotros el año pasado, para un cliente que se llama GSG, hicimos un informe acerca de innovación financiera en instrumentos para escalar el capital en intervenciones de asentamientos informales. Le llamamos a ese informe Informal Settlements No Longer Invisible, no más invisibles, asentamientos informales no más invisibles. Por supuesto que para nosotros que habitamos el sur global no son invisibles, pero para muchos de los que manejan plata en serio,
en grandes escalas. La América Latina tiene un rol absolutamente marginal en los mercados de capitales y en los mercados de inversión de todo el mundo. Son temas que sí, efectivamente, son invisibles, porque no existen los asentamientos ni en Japón, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Sí existen situaciones de gente que se le complica pagar el alquiler o hay vivienda inadecuada, pero la informalidad, como nosotros la definimos, no existe en el norte global, en los países del G7. Yo creo que toda la comunidad internacional abrió los ojos al hecho de que hay por lo menos 1.000 millones de personas en el mundo que viven en barrios informales y que de ahí para arriba hay gradientes de informalidad o de déficit, como los que señalaba Claudia, que afectan a muchísima gente. Yo creo que por un lado eso fue de alguna manera una apertura de conciencia y está pasando otra cosa ahora, que todos la están viendo, la estamos viviendo. Vieron que hubo incendios no sé, en la provincia de Corrientes, Australia, California, pero las olas de calor del año pasado y de empezaron también a generar un poco más de momentum, sobre todo porque les tocó en Europa, cuando se mueren de calor los griegos y los españoles, y esto sale en otros lados. Creo que se empieza a comprender el link entre la vivienda y el hábitat adecuado, y la posibilidad de soportar ese cambio en la temperatura global que en buena medida llegó para quedarse. El 25% de las ciudades más pobladas del mundo va a superar el calentamiento en más de 5 grados centígrados para el año 2050. Eso es un hecho y es irreversible. Cuando el Acuerdo de París ponía como un máximo soportable 1.5. Entonces ya tenemos un problema muy grande ahí, que no solo se trata de la mitigación, en la manera en que construimos y en la manera en que mantenemos y operamos los edificios, lo que señalaba Claudia, la eficiencia energética, sino también ya cómo nos adaptamos para algo que va a ser un hecho. Ustedes saben, París hace poco formó un comité para convertirse en una ciudad de 50 grados. Hay muchas ciudades que están nombrando oficiales públicos con el título de Chief Heat Officer, el jefe del calor de la ciudad. Entonces hay una parte que una batalla que ya la perdimos. Entonces no solamente es estrategias de mitigación de emisiones, sino también de adaptación a condiciones que son cada vez más incómodas. Esto quiere decir, se han muerto el año pasado 65.000 europeos por eventos de calor nada más. Se han perdido 100.000 millones de dólares en productividad en la economía norteamericana por eventos de calor extremo, cadenas de valor que se interrumpen, gente que no puede llegar a trabajar, fábricas que cierran, productos que se echan a perder por eventos de calor. Como esta tragedia está pegando muy de cerca y está pegando en vidas y está pegando en dólares, yo creo que el momentum y el link entre las inversiones en vivienda y hábitat están cada vez más en la palestra, y los modelos de negocios que logren vincular, yo voy a hacer esto, y además de darme este retorno económico, como señalaba Graciela, me va a generar una serie de resultados o outcomes sociales y ambientales que yo voy a poder traquear y medir. Los deals que muestren eso van a tener mucha más posibilidad de levantar capital que los que no muestren eso. Estamos en un periodo medio de transición y los fondos cada vez van a buscar eso, los fondos que invierten en desarrolladoras o los inversores que invierten en desarrolladoras. Hoy para algunos les puede parecer que no, que sí. Esto yo siento, quizás estoy muy metido en este tema, creo que es una tendencia que en los próximos 4 años se va a escalar y nadie va a poder ir a buscar plata para construir nada sin una mínima tesis de impacto que demuestre cómo vincula su actividad constructiva con los objetivos de desarrollo sostenible o con cualquier otro framework que quiera utilizar. Ahora, la solución es todo menos una bala de plata, porque una cosa los casos de negocio son muy distintos si queremos levantar capital para la informalidad urbana, o para generar vivienda nueva asequible, o para generar vivienda para alquiler, o para el mejoramiento de vivienda. Como lo señalaba Claudia, son completamente distintos los modelos de negocios. Entonces, no hay una receta que diga así se levanta capital privado para la vivienda, porque la vivienda, como saben ustedes mucho mejor que yo, es un mundo muy heterogéneo y las necesidades se dan en todos los estratos. Así que me parece que con este principio de vincular el capital a resultados sociales y ambientales claros, creo que se pueden y se deben armar modelos de negocios para cada tipo de intervención. Me emociona que en Saber Habitar nos vamos a encontrar, ojalá, con casos muy distintos, de geografía muy distinta, de gente que quiere hacer cosas muy distintas, todas valen, y me parece que hay que acompañar a esos emprendedores, a esos desarrolladores, a esos estudiantes que quieren desarrollar estas cuestiones. Las dos últimas cosas que digo es que digamos, que son un poco obvias, ¿no? Pero por supuesto que para que haya más capital hacia estos sectores, una economía sana, una macroeconomía estable, es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. No sé, muchos de acá son de Argentina. Bueno, obviamente que sin moneda, sin crédito hipotecario, virtualmente de cero, y sin ninguna estabilidad y con una inflación anual de que va a rozar o va a superar el 150%, es muy difícil para un desarrollador pensar cualquier cosa. O sea, no, ni siquiera es muy difícil no solamente generar vivienda, es muy difícil vender papa y verdura en una verdulería. O sea, toda actividad económica es difícil y toda inversión es difícil.
Ese descalabro macroeconómico, paradójicamente, está moldeando nuestras ciudades en Argentina para mal, está agrandando la marginalización, la segregación territorial, porque lo que se construye en Argentina son o complejos de lujo que no están habitados, o barrios cerrados, alejados de los centros urbanos, o se construye en la informalidad. Eso, en alguna medida, aparte de la falta de planeamiento, es consecuencia de una economía completamente rota que deja una huella también en el territorio. Entonces, una economía sana es fundamental. Sin eso no se puede pensar en nada de lo que estamos hablando. Y piensen que también en algunos mercados la vivienda siempre es reserva de valor, pero la vivienda es y debiera ser ante todo un valor de uso, para hábitat o para producción. En Argentina, hoy, por ejemplo, lo pongo de vuelta de ejemplo, es casi que su único valor. Y hay gente que compra viviendas que nunca va a habitar, o que nunca fue a ver inclusive, o compra lotes en barrios que nunca fue a ver, porque es la manera que tienen de resguardar cierto valor de su capital, mucho o poco. Bueno, eso también, la economía tiene un rol, o la economía, lo que pasa en la economía se ve en la ciudad. No existe la economía y la ciudad por otro lado, o la vivienda y la economía por otro lado, están íntimamente ligados. Y lo otro es que el privado no puede, y yo creo que no debe intentar bypassear el sector público, ¿no? O sea, es que del sector privado vamos a encontrar una vuelta para hacer todas las inversiones que hagan falta. O sea, vamos a decirlo, con el gobierno solo no alcanza, sin el gobierno no se puede. Entonces creo que hay cuestiones regulatorias, normativas, de incentivos que no, tampoco se puede desligar al gobierno de sus responsabilidades inherentes. Digo el gobierno, digo los gobiernos, porque hay cosas que tiene que hacer un gobierno nacional, hay cosas que tienen que hacer autoridades locales. Yo espero que en el curso podamos meternos a fondo en esto, llevarlo a casos, a los que quieran ver más. Existen estas cosas, algunas quizás las conocen en América Latina. Hace poco estuve con la gente de Urbana Housing Fund, de Guatemala, Salvador y Honduras. Ellos compran tierra en centralidades urbanas y hacen desarrollos de vivienda asequible. Es un modelo muy interesante. Está la gente de Vivenda en Brasil, las 2 veces con B corta, que ellos dan créditos para mejoramiento habitacional en favelas, un modelo 100% privado. Hace poquito hicieron una emisión en el mercado de capitales y levantaron 17 millones de dólares para prestar a la gente en favelas, que es informal. Ahí me parece que hay algo. O sea, el mercado está reaccionando a esas cosas. Hace algunos años eso no hubiera sido posible de ninguna manera. Y en Colombia, quiero destacar 2 cosas para el que guste mirar. La constructora Prodesa está haciendo desarrollos comerciales con un alto porcentaje de, ellos le llaman de vivienda de interés social. La Fundación Mario Santo Domingo hace ya algunos años adquirió 2 mega lotes en Cartagena y en Barranquilla, y está haciendo estos macroproyectos con sus luces y sus sombras desde el punto de vista constructivo y con sus críticas, pero me parece que es un modelo muy interesante donde fue licitando los lotes a diferentes desarrolladores privados, cuidando que la gente que va a ir a esos barrios sea de entornos vulnerables, incluyendo población refugiada, con modelos interesantes. Me parece que no estamos en cero en América Latina y yo creo que los próximos años tienen que ser buenos, o yo me autoengaño, creo que tienen que ser buenos porque si no estamos ante la exacerbación de una tragedia realmente en nuestro continente y en todo el mundo, tanto climática como social, que yo personalmente como profesional, como todos ustedes, yo me resigno a aceptarla, no quiero aceptarla. Entonces me parece que estemos todos juntos acá, que compartamos el saber habitar, y Fernando de vuelta, que hayas está formando esta comunidad de hacedores, me parece que es espectacular y es un honor poder acompañarte. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Le damos la palabra ahora a Fernando, si querés, así ya vamos cerrando, no queremos tomar más tiempo para cumplir un poco con el horario también. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Sebastián. Creo que las 2 presentaciones fueron muy buenas y, como esperábamos, muy complementarias. Yo sin ánimo de añadir mucho más, quería, por una parte, decir que en todo lo que habla Sebastián y Claudia podemos ver estos 2 roles, ¿no? El Estado, Claudia hizo esas tipologías, ¿no?, de situaciones y hacia dónde está yendo la informalidad y los distintos tipos de demandas de los 7 elementos de la vivienda adecuada. Me parece que es con una muy buena priorización. Y Welly habla de los modelos de negocio para satisfacer eso y en dónde va y en dónde no va. Y me parece que está muy bien y le suma la cuestión del cambio climático. Entonces yo en eso, como nos quedó pendiente lo de Luján, ¿se acuerdan? Le quería invitar que yo creo que una clave en esta discusión, y aprovecho también si después quieren relaborar, está en la cuestión de cómo se articula lo público-privado, ¿no? Cómo se baja el riesgo al privado
Y ahí invitar a Ariel Nota, que está en línea, en nombre del municipio de Luján, porque Luján es un municipio que tiene mucha tradición de articulación público-privada a través de su cooperativa de vivienda y todas sus prácticas. Entonces, así redondeamos lo que nos habíamos quedado el bloque anterior. Ariel, si querés comentar un poco también de la presentación de recién. No, simplemente, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Simplemente decir que, bueno, en mi caso en Luján yo soy concejal, pero tengo, en realidad, trabajo ligado a la universidad, al desarrollo de la producción, en espacios territoriales. Bueno, y he compartido, en realidad, este espacio en particular con Fernando desde la Universidad Pedagógica, por el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, desde el que discutimos y trabajamos este tema. En realidad el resumen, para no extenderme en lo que sí han sido algunas experiencias situadas muy, muy concretas, y sí por ahí hacer hincapié en el desafío, ¿no? Que recién lo mencionaba Sebastián cuando hacía su intervención. Necesitamos, y ya lo digo tal vez más desde el ámbito académico, universitario, necesitamos formar agentes estatales con un nivel de conciencia sobre la necesidad de tener una mejor calidad de intervención estatal, sobre todo. Creo que en ese sentido hay que crear una nueva estatalidad. Creo que hay que mejorar mecanismos que ayuden a la transparencia de la intervención estatal, sobre todo en los territorios como el nuestro, en la presión que hay sobre el uso del suelo, y con mecanismos participativos, bueno, de los que Fernando también puede dar cuenta en muchos casos. Nosotros en esta etapa en el Consejo creamos un Consejo Urbano Ambiental, que entiendo que con luces y sombras es una experiencia nueva, es un ámbito nuevo, un ámbito asesor del propio Consejo, en el que decía, el principal desafío es cómo, de algún modo, transformar en una cifra blanca la plusvalía del uso del suelo en espacios territoriales como el nuestro, en el que todavía no hay mecanismos, digamos, y en ese sentido yo creo que es el desafío de la política en la actualidad, crear mecanismos participativos, transparentes, para echar luz sobre la plusvalía del uso del suelo, y para eso necesitamos formar, y esto por ahí es un desafío de todos las y los que estamos acá, que hemos pasado en muchos casos por ámbitos académicos, formar agentes estatales con un pensamiento, una racionalidad distinta en materia de gestión estatal del uso del suelo. Me parece que ese es el principal desafío en el que estamos empeñados cuando nos toca cumplir alguna función de representación en un municipio, como en este caso, en mi caso, de manera vocacional como concejal, pero también los que tenemos alguna responsabilidad en el ámbito académico. En nuestro Centro de Gobierno y Políticas Públicas, este tema es central, digamos, como universidad pedagógica. Muchas gracias, Ariel. No nos queremos extender, pero queríamos, vimos varias, estaba justo contestando cosas en el chat. Si hubiera preguntas específicas a los panelistas o a cualquiera de nosotros, por favor, aprovechemos el espacio ahora porque queremos honrar un poco de cerrar en horario y creo que todos los puntos han sido atendidos, pero no sé si hubo, a lo mejor también preguntar, que Claudia justo se tuvo que retirar, pero vos, Sebastián, que estás, un poco el tema que yo planteaba de la articulación público-privada como forma de reducción de riesgo. No sé si querés comentar sobre eso. Bueno, sí, ese me parece que es un tema, Fer, que nos lo vamos a llevar para tratarlo muy en detalle en el curso, ¿no? Pero el Estado, o sea, del Estado cedor de todo, que no puede hacer todo, al Estado facilitador, ahí yo creo que hay una visión bastante más moderna. También hay un rol... Pensar que el Estado desde un punto de vista financiero, me perdieron, ¿no? Ahí. Te perdimos un cachito, pero fue un minutito nada más. Me cambió ahí de Wi-Fi. Yo creo que el Estado, hay un rol para ese capital que no puede hacer todo solo, pero sí puede apalancar otro capital. Esto para los menos financieros les digo, en general el Estado junta impuestos, va y invierte en algo, y se la da a una provincia, o financia un programa.
esa plata que tiene el Estado la da a una tasa de interés del menos 100%, o sea, la regala. Bueno, entre regalarlo al menos 100% e invertirlo en una tasa de mercado, hay mil cosas que se pueden hacer para apalancar otro capital. So, vos podés elegir, si yo tengo 100 pesos, ¿qué hago? ¿Los uso para hacer una vivienda o los pongo como en la capa junior de un fondo combinado, de un fondo híbrido, un fondo blended finance, para bajar el riesgo de otro capital o para subsidiar la tasa? Yo creo que ahí estamos teniendo muy poca creatividad. Entonces a mí lo que me da como esperanza es que estamos en un paradigma tan viejo que los cambios marginales que podemos hacer son bastante potentes. Ahora, sí, vemos muchos estados agarrados de ese rol de hacedor. Yo construí esta casa y te la voy a regalar. Bueno, me parece una muy mala solución. Con ese mismo capital se puede facilitar la construcción de 2.000 casas en vez de regalar una, en el margen. No sé si son 2.000 o son 1.000, son muchas más que la una que podés regalar. Entonces, desde este punto de vista del capital catalítico, insisto, dando garantías, asumiendo primeras pérdidas, con capital subordinado, bueno, las estructuras las podemos ir viendo después, pero definitivamente hay un rol tremendo. Más allá de lo regulatorio, o sea, hay un Estado regulador y hay un Estado que debe ser inversor. Esto no quiere decir que el Estado debe dejar de invertir. Digo, para mí tiene que invertir mejor, un poco más inteligente. No, buenísimo. Creo que fue una muy buena gancho, diría, para tu clase, porque como estoy seguro que todos nos quedamos con ganas de seguir preguntando y seguir elaborando, yo personalmente creo que uno de los secretos para resolver, y lo pongo entre comillas, ¿no? Para atender el problema de la vivienda es definitivamente mejorar la inversión pública, ¿no? Que la inversión pública tome un rol, primero asumir el rol del Estado en regular bien. Yo creo que hay una cascada de problemas. Empezamos con el suelo. La desregulación del suelo es parte de la tragedia de la que vos hablás, donde la vivienda es un punto más, pero tenemos un montón de otras cuestiones. Y a partir del suelo, si el suelo está desregulado, es imposible que un sector, una familia de bajos ingresos pueda acceder, y hay una paradoja, ¿no? Mientras las ciudades le va mejor en términos de desarrollo e inversión, más caro es el suelo. Entonces para los pobres es peor acceder al suelo, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que hay que encontrar la fórmula para revertir eso en algo positivo. Vos mencionabas en los países industrializados que el problema del déficit habitacional, o el problema de la informalidad, mejor dicho, no es tal. Y es un buen dato, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que tenemos que pensar es, en función de nuestro marco cultural, nuestra idiosincrasia, cómo asumimos. Yo creo que una característica de los países industrializados es el rol del Estado central, ¿no? Y esa capacidad de regular el mercado, que obviamente que exista el mercado, que genere riqueza, todo lo que sabemos todo, pero que de verdad estén todos incluidos, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderlo mucho más, simplemente como para ir cerrando, agradecerles a todos, recordar que esto solamente es el lanzamiento formal, que la clase, la primera, la vamos a tener el viernes. También decir que dentro de todos los que se han inscrito y demás, tenemos un menú muy amplio de distintas modalidades, y un poco creemos que esa es una fortaleza de esto, ¿no? Tenemos gente, como bien hablaba Welly recién, privados que compran tierra y desarrollan, municipios que empiezan a innovar, como les contaron el caso de Corrientes, cooperativas que trabajan con tenencia colectiva de suelo, muchos que están pensando en sistemas de alquileres. Justo en Argentina tuvimos recientemente una discusión sobre la ley, está todo muy fresco hoy, pero lo que quiero decir es, muchos, aunque no se hayan inscrito hasta hoy, por favor, como nos manifestaban en el chat también, no dejen de hacer llegar, porque realmente queremos enriquecerlo con una diversidad. También aquellos que son desarrolladores inmobiliarios y están apuntando o les interesa el tema de la vivienda adecuada desde el punto de vista de mercado, obviamente también para esta plataforma son relevantes, porque la idea es aprender todos de todo, ¿no? Y creemos que hay muchos saberes en distintos grupos, y los queremos alentar a participar y a inscribirse por lo menos, ¿no? Así que bueno, sin más, te devuelvo la palabra, Mari, como para cerrar el encuentro. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias
a cada una de las personas que participaron hoy. Quiero agradecer especialmente y nuevamente a Microenergía, a la Universidad de Buenos Aires, a Planes Smart City, a Techo y a Tejido Urbano, pero también especialmente a quienes expusieron hoy y que estuvieron hoy presentes acompañándonos en este lanzamiento. Así que les agradezco y espero que tengan unas buenas noches. Bueno, también quería presentarles a Claudia Mondragón, que es una especialista de ONU Hábitat, arquitecta. Hemos trabajado juntos en el proyecto de Tren Maya y conozco muy bien toda su experiencia, su expertise, tanto en México como en Centroamérica. Y me es un gran placer en esta noche poderla introducir. Y también presentarlo a Sebastián Gualiciesco, que es un economista argentino que ha pasado por la función pública y privada y que realmente tiene ideas muy innovadoras respecto al financiamiento de los temas de vivienda y hábitat.